Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, a propósito de farsantes y simuladores y de toda esta narrativa perversa que hemos tenido que soportar durante todo este tiempo, gracias al dinero del Estado, gracias al dinero del gobierno, gracias a los miles de millones de pesos que el gobierno vierte en beneficio de gallaretas, para que gallaretas digan del presidente y de sus funcionarios lo que el presidente y sus funcionarios no son capaces de decir de ellos mismos. Es lamentable. Aquí está este grupo de asaltantes de Participación Ciudadana. Señor director, por favor, cuando pueda. Participación Ciudadana dice que hay lentitud en la República Dominicana en casos de corrupción administrativa. Y menciona 4 casos. El caso de Alexis Medina y sus hermanos, el caso de Adán Cáceres, el caso de Jean Alain Rodríguez y el caso de Jochi Gómez. Ustedes ven por qué yo digo, señores, que aquí hace falta la política. Ustedes ven por qué yo digo que aquí no hace falta un periodismo crítico. Aquí lo que hacen falta es más políticos, decididos y dedicados. Este grupo de asaltantes de puestos públicos de Participación Ciudadana menciona los casos que únicamente le competen al PLD. Pero saben muy bien que hay delincuencia organizada que toca a la puerta del Palacio Presidencial. Voy a hablar de los casos de narcotráfico. Me gustaría que este grupo de asaltantes le diga a este país cuántos capos, cuántos narcotraficantes pertenecen al PRM. Señores, un diputado, por primera vez en la historia republicana de este pueblo, tenemos un diputado preso por narcotráfico y es del partido de gobierno. Oigan bien lo que estoy diciendo. Me gustaría que este grupo de asaltantes de Participación Ciudadana se refiera a esto también. Me gustaría que se refiriera ahora recientemente, porque ellos hablan de lentitud con la corrupción, lentitud con los casos de corrupción, la misma lentitud que le hizo el Ayuntamiento del Distrito Nacional a un regidor preso por narcotráfico ahora en Miami. ¿Cuál fue la corte que le ha brindado el poder? ¿Cuál es la corte que le ha brindado el poder? La alfombra roja, la alfombra de impunidad que le ha brindado el poder a estos narcos delincuentes pertenecientes al PRM. Que cojan un avión y se vayan. Que cojan un avión y prometerle al capo: no te vamos a perseguir tus bienes, vete tranquilo. Eso es lucha contra la corrupción. O eso es combinación perfecta y directa con el lavado. Aquí no vemos una procuraduría detrás de los testaferros de Miguel Gutiérrez. Sí lo vemos detrás de los de Jean Alain Rodríguez. Sí lo vemos detrás de los delincuentes del PLD. No vemos a una Procuraduría General de la República detrás de los testaferros del regidor, de los testaferros del Chino Domínguez en Santiago, pero sí lo vemos detrás de los testaferros de los ligados al PLD. Quisiera que Participación Ciudadana, por favor, me hable sobre esto, pero no pueden hablar. No pueden hablar. Señores, un grupo de gente envuelto en un escándalo de corrupción internacional. La administración de Trump acaba de decir que le entregó $10 millones, que la USAID le entregó $10 millones a un grupo donde está Participación Ciudadana. Y ustedes tienen moral en este país para hablarle a gente de lucha contra la corrupción. Ustedes tienen moral en este país. ¿Por qué ustedes no le dicen a la agenda perversa, draconiana, a la cual ustedes permanentemente se integraron, para cogerle dinero a un gobierno extranjero, para luchar permanentemente contra las políticas migratorias, por ejemplo, de la República Dominicana? Este desorden que tenemos con Haití, este dejar hacer y dejar pasar, esta actividad delincuencial por parte de los empresarios de Santiago y por parte de los empresarios del este con Haití, se la debemos a personas como ustedes, bandidos de tomo y lomo. Y son bandidos porque solamente ven la corrupción de un solo lado. Voy a poner otro ejemplo del cual no hablan, que me gustaría que Participación Ciudadana
hablara de esto. Señor director, usted tiene un artículo allí, que en el número 2, o en el número 1 creo, para que usted se lo ponga a la población dominicana, para que la población vea ahí está. Ahí está. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a este servidor hablar de eso? ¿Cuántas veces me han escuchado ustedes a mí hablar de esto? Ojos cerrados ante el consumo de drogas de la juventud. ¿Dónde está el Consejo Nacional de Drogas? ¿Dónde están la gente del gobierno? ¿Dónde está la gente del gobierno? ¿Dónde está participación ciudadana para que se preocupe por los problemas reales que afectan al pueblo dominicano? Eso es narcotráfico. Eso es narcotráfico que tiene hundido este país. El consumo de drogas tiene hundido este país, tiene hundida a la juventud dominicana. ¿Dónde está este grupo de asaltantes para preocuparse por los problemas naturales de este país? Ese es el problema más grave que tiene la República Dominicana hoy, el narcotráfico. Porque parte de la droga que se queda en especie en este país se queda en materia de consumo. Y usted ve a estas niñas vendiendo su cuerpo por 1,000 y 2,000 pesos, por 500, 100 pesos, ya que han caído en las drogas. Usted ve la juventud que no se desayuna con un plátano, que no se desayuna con un mangú, que se desayuna con un leño de marihuana. Ese es el principal problema que tiene la juventud de este país. Es que aquí hay una juventud enferma, aquí hay una sociedad enferma por el consumo permanente de cocaína y marihuana. Yo quisiera que este grupo de asaltantes, de negociantes, de comerciantes, de asaltantes de puestos públicos como Participación Ciudadana, se preocupara por eso, que ese es el problema letal. Ese es el problema principal que tiene la juventud de este país. Aquí está Finjus. Miren esto. Aquí está Finjus. Finjus no ve coacción en proyecto de ley de libertad de expresión. Se cantan y se lloran. No hay censura. No hay censura. Pero quieren poner en la mano de un sinvergüenza como ese ministro de Cultura, un tránfuga, como ese ministro de Cultura, que después que se fajaron y se beneficiaron de los gobiernos corruptos del PLD, de los gobiernos bandidos del PLD, después que se beneficiaron del corrupto de Leonel Fernández, del corrupto de Danilo Medina, van como el que no quiere la cosa. El papá, embajador en Panamá, luego de que el PLD le regaló casi 20 años en una alcaldía. Ese es un serio. La van a poner en manos de ese señor, de Robertico Salcedo, esta ley. Alinacón. Y Finjus no ve coacción en proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a Finjus cuál es su opinión sobre lo que acaba de hacer el listín o por lo que acaba de hacer el listín. Mírenlo aquí. ¿Qué tuvo que hacer el listín? Cambiar de proveedor de su dominio digital. ¿Por qué? Porque hay una información que involucra al hijo de Lisandro Macarrulla en una declaración de culpabilidad. ¿Y qué hace la empresa que tiene el dominio? ¿Qué hizo la empresa que tiene el dominio del periódico Listín Diario, llamada Network Solution? Que le notificó al señor, al Listín Diario, se lo notificó para que borrara esos datos. Señores, ese es un delincuente bueno. Ese es un delincuente que pudo pactar con el Ministerio Público. Porque es hijo de Lisandro Macarrulla. Y porque Lisandro Macarrulla es amigo del presidente de la República. Por eso el buen trato. Pero miren el buen trato por dónde va. Pidiéndole a un periódico de la categoría del Listín Diario que tenga que borrar una información. Y el Listín tuvo que cambiar de proveedor. Señores, quisiera que este grupo de gallaretas, como el señor de Finjus, le explicara a este país, le dijera a este país, repudiara, señores, esa acción delincuencial contra el Listín. ¿Por qué no lo hacen? Porque choca con sus amos, porque fácilmente choca con sus amos. Es por eso que no lo hace. Porque es muy bueno hablar de la corrupción del PLD, es muy bueno hablar. Aquella ley, él no ve ningún problema en la libertad de expresión y difusión del pensamiento. ¿Y cómo usted no ve problema en una ley
donde se ponga a la disposición del INACON, donde el que está redactando la ley o el que está dirigiendo la redacción de la ley es a quien le ha prometido que él va para el INACON, que ese señor a cualquier comunicador adscrito al Ministerio de Cultura, ni siquiera en manos de quien debe estar una ley, la ejecución de la ley, la aplicación de la ley, que es del Ministerio Público en estos casos. ¿Quién aplica la ley 6132? ¿Quién tiene la capacidad de aplicar la ley 6132? No, aquí la va a aplicar el Ministerio de Cultura, el gobierno, porque lo que no le interesa es que digamos permanentemente que esta mentira que se ha vertido con 5,000 y pico de millones de pesos, esta mentira es desmontable. Hoy, ¿por qué es desmontable? El gobierno que más ha luchado contra el narcotráfico. ¿Y cuántos capos tiene que colaboraron grandemente a la campaña electoral del 2020? Ahí tenemos el caso Falcón. Ahí tenemos el caso Falcón. Wandy Morales de la Cruz y los hermanos Morales de la Cruz, preso y extraditado en Puerto Rico. Pregunten cómo esa gente, señores, utilizó el dinero en la campaña electoral. Pero no hay quien se lo pueda probar. No, porque tenemos que hablar con prueba. Es que si no tenemos prueba no podemos hablar. Es que si no tenemos prueba, o sea, a mí es que me compete probar que Wandy Morales de la Cruz le entregó una jipeta del año, Land Cruiser 2020 negra, y le entregó $2 millones en un banco de la capital dominicana a un señor que es funcionario público en el Palacio Presidencial. A mí es que me compete probar eso. O el Ministerio Público investigar con las autoridades federales de los Estados Unidos si esta información que yo estoy dando es mentira o es verdad. Es a mí que me compete probar eso. Es a mí que me compete probar. Pero es más fácil entrarme a mí. Es más fácil entrarme a mí. Aquí está el periódico, el señor Franjul, en sus notas del director. Reflexiones del director. Una espada de Damocles sobre la libertad de prensa. Para una cosa hay una espada y para una cosa hay un ramo de flores. Para coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento en las redes sociales hay flores. Para atacar al listín, como ha sido atacado, hay una espada. Estoy en desacuerdo con la espada, pero no hay flores para las redes sociales. Hay otra espada también. Hay otra espada también. No se crean. ¿Y por qué? Aquí está en su editorial, porque me gustan todo eso. Me gusta la comparación. Mírenla aquí. Gracias le da el periódico. Gracias por estar del lado de la libertad. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín o con tambora. ¿Quiénes se pusieron del lado de la libertad? ¿Cuáles fueron los que se pusieron del lado de la libertad? ¿Los que apoyan al listín o los que están en contra del proyecto de censura que quiere establecer el gobierno en el Congreso? Ustedes quieren saber por qué yo digo que este país va de mal en peor. Miren aquí. Hablaba de los asaltantes de Participación Ciudadana cuando inició mi comentario. Y mostraba un artículo sobre el problema de las drogas de la juventud. Miren aquí. Esto es Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Mírenlo aquí. Delincuencia y droga roban la paz en el INVI de Sabana Perdida. ¿Hace qué tiempo nosotros vimos que en Sabana Perdida se mataron un grupo de jóvenes en una discoteca por un problema de narcotráfico? ¿Hace qué tiempo? Pero eso no importa en este país. Lo que importa es seguir manipulando y tergiversando la información. Aquí, por ejemplo, el pasado jueves hablé, señores, hay una posibilidad de que aquí tengamos, pese a todo el problema eléctrico, una crisis eléctrica. Miren lo que tienen que mandar, publicar los suplidores. Denuncia EDES, mantienen retrasos de pago a los suplidores. Señor, ¿ustedes saben por qué? Porque Celso Marrancini, que es juez y parte en este proceso, no quiere sentarse con esa gente a reencontrarse, a reevaluar el contrato
que habla claramente de una indexación. ¿Cómo un contratista de eso tiene que comprar una libra de arroz, o un empleado de ellos tiene que comprar una libra de arroz con un 20 o 30% de aumento y le siguen pagando lo mismo? ¿Cómo un cable hoy, un triple fase, un cable 10, un cable 8, cuesta el 30% más de lo que costaba antes? Y él tiene que enfrentar las averías eléctricas. Cuando a usted se le daña un poste de luz, un tendido eléctrico, el contratista tiene que sacar para cumplirle las sedes. Pero resulta que ahora ese contratista tiene que estarse matando con las sedes para que las sedes le paguen. El consejo de electricidad de las sedes, donde usted tiene a Edesur con un director que es juez y parte, administración de Punta Catalina, y asesor de Edesur. Señores, es un bandidaje. Lo único es que no tenemos de ese lado del bandidaje una competencia de 5,000 millones de pesos para que gallaretas digan de estos funcionarios lo que ellos no son capaces de decir de ellos mismos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.